Y dice la Biblia que en la boca de los niños y de los que maman, el Señor perfeccionó la alabanza. Vamos, invita a tus hijos ahí donde estás, invítalos. Tómalos de las manos, invítalos a cerrar sus ojos, invita a tu familia, invito a todos los que están en este lugar, cierren sus ojos, levanten sus manos al cielo, aleluya. Vamos a levantar un altar de adoración en este lugar. Vamos, dile palabras. Dile palabras. Y manana y esita ramamos en tele y quitaraya. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos, rinde tu corazón. Y levanta un altar al Dios que vive por los siglos. Si tú hablas en lenguas, habla misterios ahora. Vamos, dale libertad al Espíritu del Señor. Oh, vamos, bate tus manos en el aire. Oh, como incienso sube la alabanza ante él. Ahora. Espíritu, aquí estamos, Señor, para adorarte. Hoy quiero adorar, Espíritu Santo, al Dios que me amó, al Dios que me libró de las cadenas del pecado, al Dios que me dio vida cuando estaba muerto, al Dios que hizo posible, que yo viviera de entre los muertos. Oh, Malaya, Sidiririquenda, al Dios que me ampara. Vamos, levanten sus voces ahí donde están. Tú que bajas como fuego. Ahora levantemos nuestras voces delante de Él. Como el Pentecostés. Ven y lléname de nuevo. Un altar que se está levantando ahora, un altar de adoración. Vida de Dios, desanimado, todo aquel que está lleno de temores, todo aquel que está lleno de miedos, todo aquel que está desanimado, que está agobiado, que está enfermo, ahora reciba vida en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Ahora corrientes de vida ahora, vamos, fluye en el Espíritu. Fluye, dale libertad al Espíritu del Señor. Sonto lai si darana maseta rabaque talaya. Ondas de poder ahora en el nombre de Jesús. En esta transmisión ahora y salalaya. Oredai samaradalaya.
Hay corrientes de vida en este lugar en el nombre de Jesús. Hay corrientes de vida ahora. Sotararama. Sotararama sentalaya samabamba soterere kibaba soterere galaya nini mamanseya uninansai sidaran tolalaya que yo pastoreo tu vida con cariño, dice el Señor, con afecto profundo. Porque yo conozco las noches de tu soledad y tu angustia, dice el Señor. Porque yo conozco las lágrimas de tu soledad. Porque yo conozco la angustia de tu futuro. La incertidumbre que hay en tu alma al pensar en el futuro. Pequeña mía, dice el Señor, no temas, y dano manso de ella. Oh, yo te sostengo. Oh, yo aliento tu alma para que sigas adelante en temor y temblor. No temas, dice el Señor, porque Él nuevamente abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Hay una unción ahora sobre tu vida. Hay una unción que trae reposo y frescura de Dios. Bate tus manos y dale la gloria a Él. Gracias. Gracias. Hay consuelo del Espíritu Santo en esta hora. Hay vida en el nombre de Jesús. Hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza para tu futuro en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Maravilloso Dios, grande eres tú. Oh, aleluya. Gracias, gracias Señor. Gracias Dios. Vamos a aprovechar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. No deje que pierda este momento su corazón de reverencia, de intimidad con el Señor. No deje que este tiempo se pierda. No permita que este tiempo se desvanezca. Pídale cada día más sensibilidad espiritual al Señor. Dios les bendiga, bienvenidos en esta preciosa hora a este tiempo de vida, de bendición. Quiero que meditemos en la palabra del Señor en esta hora. Voy a invitarlo a que abra su Biblia, por favor, en Primera Carta a los Corintios, capítulo 1. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1. Dios les bendiga, bienvenidos todos a esta transmisión, las familias allí conectadas, hermanos que están por acá acompañándonos. Bendiciones en esta hora.
Primera a los Corintios capítulo 1. Por favor, allí. A partir del versículo 26. Estos pasajes son hermosos. Dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 26 de Primera a los Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios usa a cualquiera. Dios usa a cualquiera. Y de pronto la palabra cualquiera es una palabra muy cualquiera. Pero Dios usa a cualquiera, a cualquier persona, bajo cualquier condición. Dios usa a cualquiera en cualquier asunto, porque Él es soberano. Es una realidad maravillosa del reino de los cielos. Es una maravillosa realidad del reino de Cristo. Es una maravillosa realidad del Evangelio. Esta, que habla estos pasajes. El versículo 28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin, o sea, con el propósito de que nadie se engrandezca en su presencia, se jacte en su presencia. Así, mi amado, yo no sé qué piensa usted de usted mismo. Cuando usted piensa en su origen, en su trayectoria de vida, en su comienzo de vida, de dónde usted viene. Algunos vienen del campo, criados con yucas y arracachas y plátanos. Otros criados con gordos con aguapanela y arepa, de esos que venden en la galería. Y yo recuerdo que mamá compraba gordos con aguapanela y los fritaba, los gorditos pequeñitos, y con esa misma manteca que sacaba se hacía el arroz, y ahí luego los gorditos con arepa y aguapanela. Y cuando usted piensa de dónde usted viene, entonces usted contempla tanta incapacidad en usted. Cuando yo pienso de dónde el Señor me ha traído, yo pienso inmediatamente en cuán limitado soy, cuántas limitaciones intelectuales, sociales, económicas, físicas. Pero hay un mensaje hoy para ti esperanzador, donde dice el Señor: y lo vil del mundo, lo bajo del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Entonces, quiero que meditemos en un caso maravilloso que hay en la Escritura de esto, de que Dios puede usar a cualquiera, en cualquier circunstancia. Y ese caso aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Versículo 1 al 14. Leamos primero y luego entonces empezamos a meditar en todo este pasaje que leamos, para entresacar algunos puntos que quiero que usted y yo miremos. El versículo 1 en adelante dice: Naamán,
Segundo libro de Reyes 5:1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y da vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Qué hombre de Dios tan tremendo. Venga ahora a mí y verá y conocerá y sabrá que hay profeta en Israel. 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esa es la historia hasta ahí de la sanidad de este hombre llamado Naamán. Pero en esta historia aparecen unos personajes maravillosos de Dios. Y lo primero que quiero que miremos es al general de 4 estrellas. Hablando de la Policía Nacional de aquí de Colombia. Un generalísimo. Dice la Biblia que Naamán, general del ejército del rey de Siria. Para que un general llegue a ser el máximo comandante de un ejército en un país, más o menos tiene que estar en la tropa
entre 30 y 35 años, haber estudiado, capacitado, tener una influencia política dentro de su nación. Y Naamán llegó al máximo grado de un soldado en un país, general del ejército. Tantos años de servicio, tantos años de estudio, y además de servicio de años y de estudio y de tener una palanca en el gobierno. Para alguien ser el general del ejército de una nación necesita resultados. Y Naamán tenía resultados, Naamán tenía tiempo en el ejército, Naamán tenía influencias políticas, Naamán tenía buena familia, tenía estudio, capacitación. De hecho, la escritura en el versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Noten que Naamán era respaldado en su labor como general. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un pero: era leproso. Ustedes, como buenos estudiantes de la Biblia, saben que la lepra es tipo del pecado. Saben que la lepra es tipo de la degradación humana. Ustedes, como buenos estudiantes de la Biblia, saben que la lepra en la Biblia es sinónimo, es símil de la degradación de la humanidad, del pecado de la humanidad, de la suciedad de la humanidad. Y Naamán era grande en extremo, era valeroso en extremo, pero leproso. Y en el versículo 2 empieza a aparecer en escena una personaje, una muchacha. Cuando la Biblia habla de muchacha, era una adolescente. Era una adolescente que tenía entre 14 y 17 años. Y esta muchacha, dice el 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Esta muchacha, dice la Biblia, que la llevaron cautiva en una incursión que de pronto el mismo Naamán había dirigido. El mismo Naamán de pronto había dirigido esta incursión de Siria a los israelitas, y entonces habían cautivado muchas personas, habían llevado cautivas, presas, esclavas a muchas personas, y dentro de esas personas había una muchacha. Esa muchacha estaba bajo el yugo de los sirios, en este caso en la casa de Naamán, sirviéndole a la esposa de Naamán. No podía salir, no podía hacer lo que quería, no podía orar con libertad a su Dios, no podía ir a su lugar de reunión. Estaba cautiva, estaba presa, estaba dominada, estaba subyugada, estaba puesta en cautiverio, estaba siendo obligada a hacer cosas que ella no quería hacer. No tenía dinero, no tenía recursos, no tenía familia, estaba lejos de su tierra. Y de pronto esta muchacha en las noches lloraba delante del Señor y hablaba con Jehová su Dios. De pronto esta muchacha en las noches se sentía sola. De pronto se miraba a sí misma y se miraba cuán frágil era, cuán miserable era su vida ahora. Y de pronto recordaba su familia, recordaba los tiempos en que podía ir al templo. Esta joven, esta muchacha, como la llama la palabra, esta adolescente, servía a la mujer de Naamán. Tenía que levantarse temprano
a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, moler el maíz, armar las arepas, hacer los oficios, barrer, trapear, lavar el baño, despachar a los niños de Naamán, llevarlos hasta el colegio, no sé, hasta la noche, trabajando todo el día. 10 de la noche, 11 de la noche, llegaba Naamán del trabajo y decía: mi hija, deme un tinto. ¿Y a quién levantaban? A la muchacha esta, humillada, de pronto con un solo par de zapaticos, de pronto con un solo vestidito. Y una joven tiene muchos sueños, y una joven tiene muchos anhelos, y no podía ni siquiera ir al parque, o ir al cine, o ir no tenía ni siquiera amigas. Pero saben una cosa, esta muchacha estaba en la mira de Dios. Esta muchacha estaba vista por el Señor. En medio de su incapacidad, en medio de sus deficiencias, en medio de falta de recursos, como dice la palabra, en medio de su vileza, Dios la tenía en los ojos. Dios la tenía observada, Dios la tenía en la mira, así como Dios te tiene a ti en la mira, así como Dios te ha mirado a ti. Y el versículo 3 dice: esta, o sea, la muchacha, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dios la usó a esta muchacha, Dios la puso en ese escenario. ¿Usted cree que a cuántos médicos titulados había ido Naamán? ¿A cuántas personalidades importantes había ido Naamán para solucionar el problema de su lepra? Déjeme decirle que esta sociedad tiene problemas serios. Esta sociedad tiene problemas serios. La humanidad está en problemas serios. Y la humanidad invierte dinero, invierte tiempo, invierte recursos para sanar, como Naamán de pronto lo hacía para sanar su lepra. Cuántos medicamentos, cuántos tratamientos, pero ninguno podía ayudarle a Naamán. Pero Dios vio a una muchacha en una condición baja, en una condición humillante, en una condición no muy favorable, y Dios quiso usar a esta muchacha para abrir el camino de la solución a un hombre que era tremendamente importante. Dios te va a poner a ti en escenarios, Dios te va a poner a ti, amada iglesia, en lugares, en momentos donde tú te vas a sentir baja, donde tú te vas a sentir poco importante, pero es un momento y un escenario donde Dios va a abrir caminos para que muchos conozcan la gracia de Dios, para que muchos reciban el favor de Dios. Aleluya, porque Dios puede usarte a ti con poder y autoridad. Esta muchacha se presentó delante de su señora y le dijo: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Entonces Naamán, Naamán escuchó a su esposa: mire, esta muchacha dice que usted puede ir a Samaria y el profeta que hay allá lo va a sanar. Y él le caló eso en el corazón. Las simples palabras de una muchacha, las simples palabras de una joven que parece insignificante. Tú no sabes cómo Dios te va a usar con gente tan alta de esta sociedad, pero Dios te usará a ti en tremendas cosas, si tú lo puedes creer. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así, mire, la trajo al palacio, así y así ha dicho una muchacha. Mire que ni le dicen el nombre. Una muchacha. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Una muchacha, esa muchacha que fue cautiva
en esa incursión de Siria, ahora es mencionada delante del rey de Siria por el gran general Naamán. Cómo Dios puede usar a una persona, cómo Dios puede usar a alguien insignificante para el mundo, cómo Dios puede hacer que una persona insignificante para el mundo abra caminos para que muchos sean bendecidos. Yo no sé cuál es tu posición, cuál es tu condición en esta hora, pero yo te digo en el nombre de Jesús que de lo vil y lo menospreciado escoge Dios para hacer cosas tremendas. Yo no sé si usted es un joven simple de colegio, usted es una ama de casa en su barrio, usted es una empleada de servicio doméstico, usted es un simple hombre que maneja un carro de servicio público. Yo no sé si usted es un simple mensajero, pero esa simpleza para el mundo tú no eres simple para Dios, tú eres grande en las manos de Dios, porque Dios puede hacer cosas tremendas con tu vida. El general entonces, el rey, el 5 dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo te enviaré cartas al rey de Israel. En el versículo 5, entonces, ¿cómo va el general con cartas? Cartas de recomendación. El generalísimo entonces lleva unas cartas y además de cartas lleva plata. ¿Sabe cuánto llevó de plata? 340 gramos. ¿Sabe a cómo está el gramo de plata hoy? A 3,000 pesos. ¿Sabe cuánto llevaba de dinero? 1,020 millones de pesos llevaba en plata. 1,020 millones llevaba Naamán. 1,020 millones en plata, 340 gramos de plata, hoy valen 1,020 millones de plata. Y dice la Biblia que también llevaba 6,000 piezas de oro. ¿Sabe cuánto es 6,000 piezas de oro? 68 kilos de oro. ¿Sabe a cómo está el kilo de oro hoy? Un kilo vale 247 millones de pesos. Y Naamán llevaba 68 kilos de oro. ¿Notan la arrogancia? Y llevaba 10 mudas de ropa. Cuando él escucha, hay un hombre que te puede sanar. Usted se imagina ya cuánto Naamán había invertido en su sanidad. El hombre ha invertido miles de millones de pesos en terapias, en métodos, en tratamientos. Los gobiernos invierten millones de pesos contra la droga, contra la adicción, contra el maltrato infantil, contra la violencia contra la mujer, contra la deserción académica, contra el analfabetismo. El gobierno invierte miles de millones de pesos. La sociedad invierte sus recursos para mejorar su vida y muchas veces nada consiguen o poco consiguen. Pero le digo una cosa, cuando viene el Señor Jesucristo a la vida de una persona, esa persona cambia porque el poder de Dios se manifiesta en esa persona y el enfermo es sanado y el endemoniado es liberado y el que está condenado a la droga es libre. Aquí hay un testigo del poder de Dios. Yo estaba sumido en la droga, pero el Señor vino a liberar mi vida y a liberar mi corazón, y mi vida fue libre porque hubo una presencia gloriosa y es la presencia de Dios. Naamán lleva 68 kilos de oro. Cada kilo 247 millones de pesos. Hoy vale un kilo de oro. Ni la calculadora me pudo sumar cuánto era el total. Le di a la calculadora 247 millones por 68 y no quiso operar. Yo no sé cuánto es eso.
Me salió una cifra con una E, yo no sé nada de eso, una cifra con una E y una cosa ahí convertida. Y solo entonces le doy un dato: 1 kilo de oro, 1 kilo, vale 247 millones de pesos hoy. Y eso llevaba a Naamán 1.020 millones de pesos en plata, millones de pesos en oro, vestidos lujosos y una carta que obligaba al rey de Israel, una carta de parte del rey de Siria que obligaba al rey de Israel a que sanara Eliseo a Naamán. Decía la carta: cuando recibas esta carta, sabe que yo escribí esto de mi puño y letra, que mi siervo Naamán, el capitán del ejército, irá y tú lo sanarás. El rey lee eso y dice: ¿acaso soy yo Dios? El rey de Israel lee esto y dice: ¿acaso soy yo Dios para que mande esta carta? No busca problemas solamente. Y está desesperado. Y me impacta en el 8 cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga que yo lo atiendo. Ese era un hombre de Dios. No era un pusilánime, no era un medroso, no era un miedoso, no era un miedicas, era un hombre de Dios. Tráigalo para acá que yo lo atiendo. Yo me impresiono la arrogancia de este hombre Naamán. Entonces el rey lo envió para donde Eliseo. El 9 dice: y vino Naamán con sus caballos. ¿Qué llevaba en sus caballos? Plata, oro y vestidos. Y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Se paró. Entonces Eliseo, me gusta, le envió un mensajero. Porque Dios usa lo vil y lo menospreciado. El gran general, el general de generales, con tanto dinero. ¿Usted imagina qué haría un pastor de los nuestros ahora, de nosotros, de nuestra generación, nosotros? Si sabe que viene un tipo con 1.020 millones de pesos. Pastor, es que mi tío va con 1.020 millones de pesos y con 68 kilos de oro para que usted ore por él. Ay, claro, hermano, dígale que venga. ¿Usted se imagina? Pastor, ahora que le digan que alguien va y va con 10 trajes nuevos. Imagina un pastor ahora donde le digan por WhatsApp y le muestren las fotos y le mando videos de lo que lleva. ¡Wow! ¿Se imagina la preparación de ese pastor de la iglesia? Pero Eliseo le mandó un criado, un siervo. Al parecer es Giesi, que todavía no era leproso. Usted luego lee la historia y a Giesi se le pega la lepra de Naamán. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve. O sea, ni siquiera Eliseo fue. Eliseo le mandó un mensajero y le dice: ve y lávate 7 veces en el Jordán y quedarás limpio. Cuando estaba leyendo esto pensaba en el Señor Jesús. ¿A dónde lo bautizaron al Señor? En el Jordán. Y el Señor Jesús, al ir a ser bautizado, el bautismo que Juan predicaba era para quitar el pecado. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y la predicación de Juan era generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir del juicio venidero? Pecadores. Era la predicación de Juan en ese bautismo. Y el Señor Jesús, por su propia cuenta, vino
y descendió a las aguas del Jordán. Cuando Juan lo ve, dice: no, yo no te puedo bautizar, antes necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le dice: deja, porque conviene que se cumpla toda justicia. Con tanta sencillez, y lo sumergió, y cuando se levantó, lo levantó de las aguas, vino sobre él el Espíritu Santo, y la voz del cielo dice: ese es mi Hijo amado. Cuánta sencillez. En cambio, el gran Naamán, leproso, le dicen: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, se te restaurará y serás limpio. No, el 11, y Naamán se fue enojado. ¿Cómo es posible? Yo, el grande Naamán, y con todo este oro y esta plata y estos vestidos, y me va a mandar. Yo creía, mire ahí, tremendo. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí. Él venía pensando esto: saldrá él luego, y estando en pie, qué arrogante, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esa arrogancia tremenda. Y luego dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, son limpios, hermosos, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Cómo me va a mandar a ese Jordán pantanoso? Sinvergüenza ese. ¿Quién cree que soy yo? Usted no sabe quién soy yo, de pronto dijo Naamán. De pronto ahí se inventó la frase: usted no sabe quién soy yo. Pero dice la Escritura: no seré también limpio, en la última parte del 12, y se volvió y se fue enojado. Mire el 13, más sus criados, otra vez, criados, hablándole al general de generales, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? Dios tenía un método sencillo. Mire, la muchacha le dice: ¿qué es lo que dice la muchacha? La muchacha no dice: mira, señora, patroncita, pues no, ella no dice así: patroncita, si mi señor le mandara cartas y oro al profeta, él lo sana. No, ella le dice: si él rogare, si le rogare. El 3, mire lo que dice: esta dijo a su señora: si rogare mi señor. Sencillo. ¿Cuál fue el mensaje de la muchacha? Si rogare a mi señor, él lo sanará. Ella no le dijo: llévele plata, llévele oro, llévele vestido, llévele cartas. No, porque el mensaje del evangelio es sencillo en personas sencillas como usted y yo. Esta mujer no tiene teología, no tiene homilética, hermenéutica, astronáutica, nada. Esta mujer es una mujer sencilla. Y gloria a Dios por los que tienen tantos estudios. Bendigo a esos hombres de Dios. Yo personalmente no tengo estudios teológicos, nada. Mi formación ha sido empírica con hombres de Dios, ancianos de Dios, que han sido usados por Dios para formar mi vida. Pero Dios ha sido misericordioso y me ha formado y me ha usado en cosas como quiere usarte a ti. Un mensaje sencillo en la boca de una mujer sencilla. Tú eres una persona de Dios que Dios quiere usar sin muchas plataformas, muchas cosas suntuosas, de una manera sencilla, una mirada a los ojos: Cristo te ama. Ese era el mensaje cuando yo me convertí al Señor. Eso era lo que me predicaban: Cristo te ama, varón. Y la gente se iba y yo quedaba derretido. Un marihuanero de esquina, pasaba una muchacha, un joven, una muchacha, una anciana, muchas personas. Ay, yo, y una anciana.
Joven, Cristo te ama. Yo quedaba derretido con eso. Cristo te ama. Y no venía nadie. He aquí que el griego etimológicamente dice que Cristo te ama. No. Y viene de la palabra. Gloria a Dios por todos los que indagan y esculcan y se meten en el griego, en el arameo, todas esas cosas buenas que tiene la teología. Pero en la sencillez de tu corazón hay una palabra de Dios. En la sencillez de tu comunión con Dios, en la sencillez de tu humanidad, en la sencillez de tu comunión íntima en las noches con el Señor, el Espíritu del Señor va a traer una palabra. En la sencillez de tu lectura de la Biblia, en la sencillez del estudio que tú tienes de las Escrituras, Dios te va a revelar una palabra. Dios va a usar tus sueños. Dios te va a hablar en sueños. Dios te va a mover a hablarle a alguien, y ese alguien puede ser un general de generales, pero hay una palabra sencilla: si tú rogares. Y esa palabra va a calar. ¿Quién iba a pensar que el general de generales le iba a calar la palabra de una simple empleada de servicio doméstico? Siquiera fuera empleada, esclava. Y esa palabra le caló porque esa palabra venía de Dios. Porque Dios había puesto a esa muchacha en ese escenario. Y Dios te ha puesto a ti en el lugar donde estás, para que hables a gente tremenda, para que Dios use tu vida en conversiones sobrenaturales. ¿En qué trabajas tú? ¿Qué personajes llegan a tu restaurante, a tu taller? ¿Qué personajes llegan a tu negocio? Dios te va a dar un encuentro con un personaje tremendo, un personaje que sufre, un personaje que está necesitado de un milagro. Dios te va a dar un encuentro con un patrón, y Dios te va a usar. Y Dios va a poner palabras en tu boca. Lo estoy declarando en el nombre de Jesús y lo estoy creyendo. Dios va a poner palabras en tu boca y Dios te va a usar, y tú vas a estar contando testimonio de esta palabra que estoy hablando en el nombre del Señor. Y de pronto la arrogancia de ese personaje o de esa mujer que tú estás motilando, que tú estás haciéndole el coso del cabello ahí, dándole plancha y queratina, y y tú le hablas una palabra sencilla, y Dios se va a glorificar en esa palabra. Y esa mujer, ese hombre va a ser tocado por esa palabra, porque lo vil y lo menospreciado usa a Dios, utiliza a Dios. Yo soy testigo, yo considero mi vida como una vida vil, menospreciada, sacada de un barrio muy pobre, La Platanera. Me gusta cuando Felipe se encuentra con Natanael y Felipe le dice: encontré al Mesías. Y Natanael le dice: ¿cómo así? ¿De dónde? Y le dice: es de Jerusalén, es de Nazaret. Y él dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Con qué menosprecio? Y cuando viene delante del Señor le dice: tú eres el Señor. Y el Señor le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, creíste. Puede salir algo bueno de Nazaret, y mire lo que salió, nada más y nada menos que el Salvador del mundo. De La Platanera puede salir algo bueno, del Ciprés, de Cartago puede salir algo bueno, de Cartago puede salir un evangelista al mundo entero. Esta muchacha fue puesta en ese momento. El gran Naamán manifestó la arrogancia, y de pronto experimentamos la arrogancia de muchas personas, la incredulidad, pero Dios va a traer esa palabra y la va a clavar en el corazón. 13, mas sus criados
se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Unos criados hablándole así al hombre ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Se cumplió lo que la muchacha dijo. Una simple mujer dijo. Amén. Usted ya puede estudiar a partir del 15. Eso es otra enseñanza. Pero una muchacha y unos criados y unos mensajeros para gestar el milagro de un superhombre, un super general, porque Dios usa lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Vamos a ponernos en pie ahora y vamos a decirle al Señor que queremos ser usados. Si alguien, en alguna medida, Dios le ha hablado esta palabra, yo voy a orar por usted, porque Dios le va a usar a usted. Jóvenes que hay ahí conectados, que están en esta hora aquí, hay cosas tremendas que Dios va a hacer con ustedes. Cuántas falencias, cuántas incapacidades hay en nuestra vida. ¿Cuántos somos nosotros débiles, incapaces de tantas cosas, limitaciones muchas? Pero el Dios que tú tienes es ilimitado. Cierra tus ojos y levanta tus manos y ofrécele tu vida al Señor. Es algo que yo constantemente hago. Hay una oración que constantemente hago al Señor y quiero que tú la hagas conmigo. Y si tú quieres hacer esta oración frecuentemente, tú lo puedes hacer. Y es esta: Señor, si mi vida te sirve de algo, aquí está. Señor, si mi vida te sirve de algo, aquí está, úsame. Tiene que haber un despertar en la iglesia de hoy, un despertar en las nuevas generaciones de ser usados. Era algo que había en nuestra generación. Cuando yo era joven, cuando yo era muchacho y llegué al Señor, fue algo que nos impulsaron a creer, a hacer, ser usados por Dios. Y era un grito desesperado de nuestro corazón: úsame, Señor, úsame. Y reconocíamos nuestras debilidades y reconocíamos nuestras incapacidades. La iglesia hoy está llena de prohibiciones e incapacidades. Esa muchacha estaba encerrada. Esa muchacha estaba cohibida. Esa muchacha estaba presa. La iglesia de hoy está cohibida, está presa, está cautiva. Pero el Dios que nosotros tenemos no está preso, no está cautivo. Y hay un escenario que Él está preparando para ti, iglesia. Hay un momento que el Señor está preparando para ti. Hay un Naamán que Dios va a poner delante de ti, aleluya. Hay un Naamán que Dios va a poner delante de ti. Hay un hombre que está en mucho poder. Hay un hombre que está en mucha riqueza.
Hay un hombre que está en muchos privilegios, pero su vida está desgraciada, su vida está llena de pecado. Y Dios te va a poner a ti, iglesia, en ese escenario donde ese hombre ha probado mucho para solucionar su vida y no ha conseguido nada. Y Dios te va a poner en ese escenario donde vas a hablar con ese personaje. Vas a hablar con esa personaje y la vas a mirar a los ojos. Y una palabra simple, sencilla: Cristo te ama, Cristo te puede cambiar, te puede transformar. Y esa persona será quebrada por esa palabra tan sencilla. Levanta tus manos, dile: úsame, Señor. Aquí estoy, soy vil, soy menospreciado. Tengo limitaciones. Dile: Señor, yo tengo limitaciones en tu salud, en tu estudio, en tu intelecto, en tu economía, en tu vida social, dónde vives, con quién te relacionas. Eres limitado, no tienes palanca, no tienes cartas de recomendación. Pero Dios te va a abrir puertas. Dios te va a poner en escenarios tremendos. Dios te va a poner cara a cara con miserables como Naamán, llenos de dinero y de recursos, pero vacíos de Dios. Y tú vas a ser usada, iglesia, para cosas tremendas. Gracias, porque me vas a usar. Alguien que dé gracias, alguien que hable y diga: gracias, porque me vas a usar con poder, con autoridad. Gracias, en el nombre de Jesús, porque me vas a poner en escenarios y me vas a usar en grandes cosas. Aleluya. El gran general quedó sano, pero quedó escrito que una muchacha empezó a ser usada como la gestora de este milagro. Unos criados lo convencieron. Un mensajero le dijo lo que tenía que hacer. Gente baja, gente humilde, gente sencilla, que la sociedad desprecia y menosprecia, pero que Dios enaltece y pone en alta estima. Bendiciones, Dios los guarde, Dios los bendiga.